Hoy vamos a hablar de gestión más inteligencia artificial. Y aquí van a ver que hay equipo. Esta es la sesión número 1 de tecnología que es transversal a todo lo que vamos a ver a lo largo de todo este programa. La inteligencia artificial la tenemos que ver como si fuera nuestro CADI, ¿sí? Habitualmente nosotros que tenemos un CADI, una bolsa de palos, y ahí terminó todo. Lo importante acá es que nosotros vamos a poder contar con el consejo de alguien experimentado o al que vamos incluso a entrenar para que nos potencie. ¿Qué le vamos a dar? Información, ideas, modalidades de cómo manejamos nosotros las cosas. Lo vamos a tener como un CADI que es invisible. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque vamos a tener primero un montón de caddies. Un caddy especialista en cada cancha, en cada green, en cada terreno de reparación, en cada una de las áreas de la cancha. Y vamos a tener herramientas que son como si tuviéramos N bolsa de palos, N bolas, nunca se nos van a acabar esos recursos, porque tenemos suficientes y los necesarios. Por eso hablamos, y por eso la imagen ejemplifica esto, donde vemos que tenemos un montón de consejeros, un montón de CAEs, un montón de herramientas que nos van a permitir tomar las decisiones correctas. No nos va a reemplazar, nosotros vamos a ejecutar el golpe, pero nos van a aconsejar de la mejor forma y manera posible. Tenemos que tener claro que la inteligencia artificial no va a reemplazar al gerente. ¿Qué va a hacer? Lo va a potenciar. Va a, utilizando menos esfuerzo, va a obtener mejores resultados. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a potenciar porque va a amplificar nuestra capacidad de análisis, ¿sí? Para tomar muchas mejores decisiones. Lo vamos a hacer con menos esfuerzo porque vamos a automatizar tareas que habitualmente son repetitivas, molestas, engorrosas incluso. Y vamos a tener más y mejores resultados. ¿Y eso qué va a redundar? ¿En qué va a redundar, mejor dicho? Y ¿va a redundar en qué? En que va a optimizar los procesos y va a mejorar la experiencia tanto de socios, de equipos, de empleados, de todos los que están alrededor. Esto es lo que va a ocurrir en la simbiosis de inteligencia artificial y el gerente. Vamos por el principio, vamos por lo primero. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, pensémoslo como una cajita negra que aprende de los datos que nosotros le damos, que le proporcionamos, que puede procesar miles y miles de registros históricos que tenemos en el club, que por otro lado puede reconocer patrones en toda esta información que nosotros le estamos proveyendo y nos va a ayudar a decidir mejor. ¿Por qué? Porque va a sostener las recomendaciones que haga en evidencia que nosotros le dimos y que a nosotros nos resulta difícil de analizar por el volumen que tenemos. En forma simple, la inteligencia artificial puede leer mucha información, pero mucha información, que a nosotros tardaría muchísimo tiempo en poder procesar. No porque no podamos, esto es una cuestión de tiempo. Y hablando de tiempo, la inteligencia artificial, que parece una cosa nueva, novedosa de hace 2 años, en realidad empezó en 1956, ¿sí? Donde nace o se acuña el término inteligencia artificial. En una conferencia en Dartmouth que, bueno, no vale la pena referirse a eso. Vamos a lo más actual. Empiezan a aparecer sistemas expertos, ¿sí? Empieza a interpretarse imágenes, aparece el famoso ChatGPT, que puede generar texto, digamos, digamos, con alguna ayuda, digamos, en forma coherente y contextual. Y finalmente, en el 2022, fin de octubre, principios de noviembre,
explota la inteligencia artificial y la conocemos como ChatGPT. Y ya en 2025, el año pasado, hace unos días, está prácticamente integrada en todas las herramientas de gestión que nosotros podamos acceder. Vamos con algunas definiciones como el golf. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, es algo que puede aprender de patrones de datos. Los patrones de datos se construyen con mucha información y permite desarrollar tareas, ¿sí?, que la inteligencia humana las puede hacer o que normalmente requieren la participación de la inteligencia humana. ¿Qué es el modelo? El modelo, vamos a hablar del cerebro, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros entrenamos? Y los construimos con millones de ejemplos. Querramos o no, ya hemos contribuido muchísimo al modelo, proveyendo la información, haciendo preguntas, consultas y demás. Y todo eso se fue recopilando. ¿Qué es un prompt? Bueno, el prompt es fundamental. Es el pedido que nosotros le damos, el pedido que le hacemos a la inteligencia artificial para que nos dé un resultado que nosotros esperamos. No es que esperemos un resultado determinado, ¿sí?, sino que esperamos un resultado acorde con las instrucciones que nosotros le dimos. ¿Qué es un token? Bueno, un token es un pedacito de información, en general de texto, que la inteligencia artificial puede procesar. Si lo vemos como lo podríamos pensar nosotros en algún método de lectura veloz, ¿sí?, reconocemos patrones, reconocemos posiciones de letras, no necesariamente leemos toda la palabra, ni la silabeamos, ni nombramos letra por letra para entender qué es lo que dice. Con un golpe de vista sabemos lo que dice. ¿Ok? Esto es más o menos lo mismo. El contexto. El contexto es el marco, digamos, en donde se va a tener que mover para esa consulta. Es la información que nosotros tenemos arriba del escritorio. Digamos, yo puedo tener un libro de reglas, puedo tener no sé, las condiciones de la competencia, etcétera, etcétera. Ese es mi contexto en el que estoy resolviendo. No voy más allá, porque si voy más allá, empiezo a delirar, porque la intención de la inteligencia artificial es contestarme algo, no necesariamente lo que yo pretendo que haga. O mejor dicho, yo pretendo que me dé una respuesta, pero lo que no quiero es que invente y por eso le doy un contexto. Le digo, móvete dentro de este tema, dentro de este marco. No busques información afuera, usa esto. ¿Por qué? Porque esto es mi club. Inteligencia artificial generativa. Es aquella que crea contenido nuevo a partir de textos, imágenes, códigos, diseños o lo que fuera, o cosas que yo le voy dando, y con eso genera. No es que simplemente me ordena, me genera cosas. Hay distintos tipos de inteligencia artificial. Pensémoslo así. Para cada especialidad hay un CADE distinto. Tengo uno que es un genio del RAF en tal club. Tengo otro que se sabe de memoria las caídas de esta cancha. Y así hay especialistas. Y yo puedo tenerlos todos. No solo un CADI, un montón de CADIs. Un montón de especialistas. De la misma forma habrán visto ustedes que empezaron a aparecer inteligencias artificiales que se ocupan de texto porque redactan muy bien. Hay otras que hacen imágenes, ilustraciones, fotografías, retocan o incluso partiendo de un texto generan una imagen. Hay otra que es analítica, que puede procesar datos muy complejos, ¿sí?, que puede pensar un poco más, puede dedicarle más tiempo a pensar, ¿sí? El punto es que hoy hay muchas que se están pisando por un tema de competencia. Mejor para nosotros, ¿no? Porque cada vez están funcionando mejor. Hay ejemplos actuales, porque hay muchas que están disponibles hoy. Claude es una, ChatGPT es otra, Gemini, Dale, Midjourney, Whisper, Sora, Runaway. Infinitas.
Si bien no son infinitas, hay muchísimas. Y cada día aparece una nueva o aparece una nueva versión o aparece una que le agregaron tal cosa y la otra mejoró esto. Entonces hay una competencia muy, muy grande. Y lo fundamental es lo siguiente, hay que pensar esto, y tomemos un ejemplo para el golf. Un buen caddy no golpea la bola, pero hace que el jugador golpee mejor, que juegue mejor. Y esto es lo que hace la inteligencia artificial en la gestión. No va a reemplazar nuestra experiencia, ni nuestra intuición, ni nuestro liderazgo. Sí nos va a acompañar en el proceso. Sí. Nos va a dar información cuando la necesitamos y nosotros se la pedimos. Le vamos a poder pedir que genere escenarios o qué pasa en tales condiciones con esta información. Y así vamos a ver que la tecnología no nos va a sustituir. Eso sí, va a liberar el potencial que tenemos porque nos va a permitir hacer las cosas más rápido y mejor y nos va a poder dar tiempo para dedicarnos a lo que hay que dedicarse. Hoy piensen que un socio no quiere tratar con una aplicación de teléfono todo lo que ha- para todo lo que haya que hacer en el club. No va a entrar al club y va a tiqui tiqui cargar su número para que se le abra la puerta. ¿Qué prefiere? Que el de la puerta lo salude. Hola, ¿cómo estás? Bien, la familia, esto, aquello, lo demás allá. Cuando llega al club, también, o sea, cuando llega al clubhouse, lo mismo. Que el mozo lo salude, que salude la secretaria del club, que el que está en el front desk de la oficina de golf lo reconozca. Eso es lo que busca el socio. La inteligencia artificial nos va a permitir humanizarnos en la atención. Nos va a permitir evitar ese saludo mecánico, sin levantar la vista del escritorio, porque no podemos levantar la vista porque no tenemos tiempo. Ahora vamos a tener tiempo. Y eso va a ser gracias a la inteligencia artificial. Y por eso la inteligencia artificial, al contrario de otras empresas como los bancos, como las empresas de telecomunicaciones, a nosotros nos va a permitir humanizar el servicio. Y eso nos va a salvar. Vamos a tener más precisiones, vamos a tener más precisión en las decisiones que tomemos, vamos a lograr eso con menos esfuerzo y en definitiva vamos a tener mejores decisiones. Entonces, sí lo que tenemos que hacer es aprender a comunicarnos con ese CADI, con la inteligencia artificial, ver cómo preguntar correctamente, darle los elementos que necesita. Todo eso nos va a ayudar. Es fundamental entender, y esto es muy básico a este nivel, entender que hay un rol, hay un contexto y hay una tarea. ¿Qué quiero decir con esto? El rol define quién es el que va a responder. El contexto es en qué marco o en qué condiciones va a responder. Y la tarea es la pregunta, el prompt que nosotros le vamos a encargar. Con esto, nosotros tenemos definido medianamente qué es un prompt de la inteligencia artificial. Vamos al driving. En el driving, en este caso, vamos a ver muy sencillito, para no extendernos demasiado, para eso están los vivos. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, una tarea que es armar el mail del torneo. Entonces acá le definimos un rol, cómo tiene que desempeñarse, dentro de qué contexto y cuál es la tarea que le vamos a encargar. Si nosotros esto lo hacemos en inteligencia artificial, entrando en ChatGPT, en Claude, el que fuera, ¿sí? Vamos a tener como resultado un prompt, perdón, una respuesta de la inteligencia artificial que va a ser un mail. Y a su vez nosotros podemos empezar a dialogar con ella y le vamos a poder pedir, por ejemplo, que lo haga más corto, que sea más amable, sin perder la formalidad, o que sea más divertido, lo que se nos ocurra. Y vamos a tener un feedback inmediato de eso. Después le podemos sumar, por ejemplo, como plantea acá, hacer digamos, agregarle un tema de decir, bueno,
como puede llover, decirle que va a llover y en todo caso, bueno, la confirmación del torneo va a ser a tal o cual hora según venga el clima. Por ejemplo, eso se puede agregar perfectamente y lo va a agregar sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Les dejo la pantalla, ¿sí? Para que vean cómo sería el prompt sin que esté yo en el medio, ¿sí? Y vamos a pasar al segundo. El segundo también, bueno, es escribir las condiciones de la competencia. El rol es, bueno, que actúe de tal forma, dentro de este contexto, le asigno una tarea y le empiezo a hacer ajustes. Por ejemplo, de todo esto, le puedo pedir un análisis que me diga qué puede confundir al jugador. Le puedo decir que me sugiera una versión más clara en función de lo que detectó que puede resultar confuso. También puedo tomar, por ejemplo, o hacer el ejercicio de cuál es el hoyo más difícil, ¿sí? Que en función de la información que yo le pasé, ¿por qué? Porque ya terminó el torneo, entonces digo que tome el rol de un analista deportivo que está especializado en golf, le puedo poner toda la música que quiero acá adentro, ¿sí? Y le puedo decir, bueno, mira, te doy una tarea, perdón, te doy una planilla completa con los resultados, hoyo a hoyo de los 150 jugadores que jugaron hoy, ta, 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 y quiero que me identifique cuál es el que presenta mayor dificultad. Que compare la ida, la vuelta, entender por qué, que me sugiera que puede haber pasado. Ese es el contexto. Y la tarea es que analice esos resultados y que determine cuál es el hoyo más difícil. El que se haya ido más lejos del par. Si era un par 3 y todo el mundo hizo 4, eso va a tener el desvío de un golpe, cosa que es una brutalidad. Bueno, pero en realidad de esto habría que contarlo en gros, etcétera, etcétera. Pero digamos, el tema está en el concepto. Después le puedo decir que me muestre si la ida o la vuelta fue más complicada en promedio, que me sume. ¿Esto qué requiere? Agarrar los, las 150 tarjetas, los 18 hoyos, que es un montón. Este es el número. Esta es la cantidad de datos que tenemos. Lo puedo hacer yo manualmente, pero me va a llevar un rato. Esto es prácticamente instantáneo. Entonces, decime cuál es el hoyo, ta, 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 el que más tardó, si nosotros llevamos un control de tiempo de juego, le puedo pedir cuál fue el hoyo más difícil, le puedo decir que en función de la información que tenemos, me diga, por ejemplo, si están bien asignadas las ventajas de los hoyos, ¿sí? Si el hoyo uno es el más difícil o no, porque por ahí resulta que no era el más difícil e históricamente es. Le puedo pedir un montón de información. Y eso lo puedo hacer con inteligencia artificial muy rápidamente. Y con esto terminamos la primera sesión de gestión más inteligencia artificial en la parte de tecnología. Ahora que seguimos en el vivo, bueno, ahora vamos a charlar en serio. Sigamos. Esto lo dejamos acá y seguimos en el vivo.